Quiero comenzar hablando sobre algo que a mi entender es de mucha importancia. Es un tema histórico que sucedió hace mucho tiempo. Sucedió justamente en el tiempo en que el pueblo de Israel tenía que entrar en la tierra prometida. En ese tiempo Dios le había prometido al pueblo de Israel una tierra que fluye con leche y miel, que fluye leche y miel. Llegaron al borde de la tierra prometida y antes de entrar enviaron a 10 espías para ver cómo era la tierra prometida. Y justamente de aquí, de este hecho, quiero sacar algunas lecciones. Y lo he titulado al tema Josué y Caleb. Y le puse como subtítulo Viendo con los ojos de Dios. El pasaje que vamos a leer a continuación está en Números, capítulo 13, versículos 32 a 33. Este nombre del capítulo Números viene de los dos censos que se hicieron en ese tiempo, que está justamente en los capítulos de la Biblia, al principio y al final de la Biblia, es decir, el capítulo 1 y el capítulo 26. Y fueron justamente un censo que se hizo, y entonces la Septuaginta, cuando hizo la traducción de la Biblia del hebreo al griego, le puso como nombre número a este libro de la Biblia. Y dice la palabra de Dios. El versículo 32 de Número 13 dice: hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres grandes de estatura. También vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Leo estos versículos más, estos dos versículos, porque quiero entrar justamente en el tema y después vamos a ampliar este concepto para sacar justamente estas lecciones que yo quiero hablar en este momento, que es precisamente viendo con los ojos de Dios. Vamos a tomar acá algunos pasajes, algunas frases de estos pasajes. Lo que me llama la atención acá que dice gigantes, y después o sea que hablan dos veces de gigantes, y después dice a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Primero quiero hablar sobre el tema de gigantes. Estos gigantes eran personas de gran fuerza y gran estatura. En la historia bíblica se encuentran varios lugares que se habla de gigantes. Por ejemplo, Og, rey de Basán, está en Deuteronomio, en Josué, de Goliat, quien David mató, es una historia muy común, 1 Samuel. Después es Isbi-Benob, quien estuvo a punto de matar a David también en una contienda, también está en 2 Samuel. Y Saf Goliat, que era otro, que no era justamente el mismo Goliat anterior, sino otro, quienes murieron en varias batallas en manos de los valientes de David. Hubo de estos gigantes 3 regiones destacadas como tierra de gigantes: Transjordania, en Deuteronomio capítulo 12 y 3, y en Josué, Hebrón, Filistea, y entonces son lugares donde estaban estos gigantes. Estos gigantes ya eran hombres muy grandes, y ya en el Génesis, antes del diluvio, hablaban de gigantes y les llamaban Nefilín. En el hebreo es Nefilín. Y según algunos mal interpretando la escritura, dicen que era la conjunción o la raza, de seres celestiales con mujeres de aquí de la tierra, mal interpretando un pasaje bíblico que dice que se habían juntado los hijos de luz con los hijos de los hombres y se habían casado.
Tengo que aclarar que cuando hablamos nosotros de hijos de los hombres, estamos hablando acá, o hijas de los hombres, estamos hablando acá de la descendencia que viene justamente de Caín. No nos olvidemos que el primer matrimonio tenemos nosotros nombrados en la Biblia tres hijos, Abel, Caín, y después viene justamente Set. Set, que sería el reemplazo de Abel, que Abel murió en manos de su hermano Caín, en manos de su hermano Caín. Lo que quiero decir que esto es descendencia de Set, vendría a ser la descendencia buena, digamos, del cual vinieron estos hijos de los hombres, estos hijos de la luz que le llaman, y mientras que los hijos de los hombres, o las hijas de los hombres, eran justamente ni más ni menos que la descendencia de Caín. Entonces nada que ver con ese engendro que quieren poner, que seres celestiales cohabitaron con las mujeres de la tierra y sacaron estos gigantes. No dice más nada la escritura acerca de estos gigantes, pero sí después lo encontramos a través de la misma palabra de Dios. Encontramos la zona donde ellos vivían y también justamente en Hebrón, ese lugar donde estaba un monte que era la tierra prometida que Dios le había dado al pueblo de Israel. Es decir, la promesa hecha a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces ahora se cumplía esta promesa porque ellos iban camino a la tierra prometida. Bien, digamos esto y tenemos que también destacar que el pueblo de Israel que estaba cautivo en Egipto, Dios los sacó en una forma milagrosa, haciendo grandes milagros y viendo la mano poderosa de Dios. O sea que el pueblo de Israel tenía testimonio realmente del poder de Dios y la gracia de Dios que tenía para con ellos. Dicho esto, vamos a analizar dos personajes. Un personaje es Josué y el otro es Caleb, que eran justamente los que estaban en el grupo ese elegido para ir a investigar a la tierra esa prometida. Eran dos en total, del cual dos eran Josué y era Caleb. La cuestión que fueron a investigar, y Josué, el nombre de Josué significa en hebreo Jehová salva, y era un hombre que realmente cuidaba de las cosas espirituales. Josué era un varón que cuando Moisés iba a adorar al tabernáculo, en un tiempo que lo habían puesto fuera del lugar donde estaban viviendo los israelitas, en el desierto hablando siempre, encontrábamos que Moisés iba para el lado del tabernáculo y junto con él iba este joven, muy jovencito Josué. La cuestión que entraba a adorar al tabernáculo y Josué estaba ahí en la puerta del tabernáculo, esperando que saliera justamente Moisés. Mientras que el pueblo se paraba al frente de sus tiendas y no iba al lugar de adoración, sino que solamente iba Moisés y Josué, como dije recién. El pueblo, mientras tanto, miraba, era un espectador de lo que estaban haciendo, los que estaban viendo, de que la gloria de Jehová estaba sobre el tabernáculo de reunión y ahí estaban estos dos hombres. Entonces nosotros vemos ahí a Josué, un hombre que era realmente temeroso de Dios. Josué vivió mucho tiempo y falleció a los 110 años de edad. Siguiendo con este tema de estos dos personajes, tenemos el otro personaje, que es Caleb. A Caleb lo tienen, significa impetuoso, enfurecido, con locura, alguien que se ve que era bastante vehemente, era un hombre que realmente era valiente, pero a la vez un poco, tal vez, temperamental en ese aspecto. Caleb fue este hombre que también participó en la conquista de la tierra, pero anteriormente a Caleb se le había prometido, Moisés, estando en vida, le prometió de que le iba a dar justamente el monte Hebrón, esa zona del monte Hebrón. Pasó el tiempo
Y siguió, Moisés murió, y tengo que decir que solamente Josué y Caleb, de los que salieron de Egipto, entraron en la tierra prometida. Todos los demás murieron. Aún el mismo Moisés murió por el hecho de que desobedeció a Dios en un momento que tenía que hablarle a una piedra, a una peña, para que saliera agua, y él, enojado por la actitud del pueblo, la hirió con una lanza y salió agua. Y entonces el Señor le dice: por cuanto no te has santificado delante de mi pueblo, no me has santificado delante de mi pueblo, no vas a entrar en la tierra prometida. Pero le dio el privilegio de subir a un monte y de ese monte poder vislumbrar lo que era la tierra prometida. Entonces estos dos varones son los que entraron, de aquellos que salieron de Egipto. Los demás nacieron en el desierto. Sigo adelante. La cuestión que después que estos 12 fueron a investigar, a ver cómo era esa tierra prometida, antes de pasar el Jordán. Cabe destacar algo acá en esto, que el pueblo de Israel no tenía experiencia en lo que era la guerra. Era un pueblo que estuvo cautivo durante muchos años, 400 años, y estuvo cautivo ahí en Egipto, y por lo tanto no sabía nada de guerra. Tuvieron que pelear algunas luchitas con Amalek y así, mientras venían por el desierto, pero ellos no tenían una cultura, digamos, militar. Recientemente estuve viendo sobre el tema de los espartanos. Y Espartano viene de una región ahí que está en la parte inferior, en el sur de Grecia, que es Esparta, y era un pequeño estado que había ahí, y justamente ahí la gente, o sea, los nativos espartanos, eran guerreros, se dedicaban pura y exclusivamente a las actividades militares, y quienes trabajaban, quienes cultivaban y hacían todos los trabajos para generar divisas, eran los esclavos que ellos tenían. Así que este pueblo estaba dedicado a la guerra. Y en ese tiempo se acostumbraba precisamente tener gente dedicada a la guerra, como lo tenemos en nuestros días con nuestros ejércitos. Pero quiero decir que este pueblo de Israel no estaba en esas condiciones. Por lo tanto, hay que ubicarse también en esas condiciones de que ellos veían a todo ese pueblo que tenían que ir a tomar, tenían que ir a luchar, pero Dios se lo había prometido. Dios les había dicho que esa era la tierra que ellos tenían que poseer, pero obviamente tenían que luchar para poseerla. Como todas las cosas, no viene gratis, sino que viene de alguna manera con lucha, con dedicación, pero más que lucha acá, lo que tenían que hacer era creer en la promesa de Dios. Entonces el informe fue este, partiendo justamente del del 25 en adelante, dice, y volvieron de reconocer la tierra, o sea que número 13, número 13 del 25 en adelante, dice, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev y el Eteo el Jebuseo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Y acá vemos nosotros el carácter de este Caleb, que estaban dando este informe
y él le dice directamente, subamos, vamos. Ese carácter impetuoso que dije anteriormente, que es el significado de su nombre, él quería inmediatamente ir, dice, porque más podremos nosotros que ellos. Pero acá vienen justamente algunos detalles. Dice, más los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así le parecíamos a ellos. Eso era justamente el informe que dieron los otros 10. Los, los dos dijeron una cosa, los primeros dos, es decir, Josué y Caleb. Ellos vieron lo bueno, lo grande, lo maravilloso y como Dios le había dicho que era una tierra que fluía leche y miel. Mientras tanto que los otros no. Los otros vieron a los gigantes y eran grandes realmente. Eran personas de un tamaño que tenían más o menos casi 4 metros, 4 metros en algunos casos. Eran muy grandes y por lo tanto, ¿cómo habrán sido de grandes también? Que inclusive había uno que tenía, en vez de tener 20 dedos como nosotros, es decir, tenía 6 dedos por cada mano y 6 dedos por cada pie. Tenían 24 dedos. Entonces vemos nosotros ahí el tamaño que lo han tenido estos hombres. Entonces aquí encontramos nosotros ya dos tipos de personas. Una persona que es Josué y Caleb, y tenemos otras personas que son los otros 10. Son muy distintos, son dos formas de pensar distintas. Y acá justamente vamos a sacar algunas lecciones en cuanto a esto. El modo de pensar de los 10 era racional, era humana, había sentido común. Los 10 pensaron de la misma manera, es decir, había una mayoría y sus argumentos eran muy válidos, porque como dije recién, eran pueblos sin experiencia de guerra. Ellos nunca habían estado en guerra, entonces por lo tanto no tenían experiencia para tal cosa. Y justamente estos 10 dijeron, también vimos allí gigantes, hijo de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langosta, y así les parecíamos a ellos. Esto estaban pensando en sus fuerzas. Pero también hay algo interesante en esto, cómo muchas veces el pensamiento nos puede traicionar imaginando cosas que no están. ¿Cómo sabían ellos de que ellos, al parecer de ellos, es decir, de los gigantes, al parecer de los gigantes, ellos eran como langosta? Porque dice que ellos se parecían como langosta. Y éramos a nuestro parecer como langosta. Y dice, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué saben ellos de esto? Si no les preguntaron a los gigantes qué les parecía a ellos de ellos mismos. Son imaginaciones. Y justamente esas imaginaciones, esta maquinación humana, esta maquinación, digamos, que viene de las cosas del mundo, que viene del raciocinio nuestro, más de una vez nos traicionan y son algo que combaten justamente a nuestra fe y combaten a lo que Dios había estipulado y había dicho. Esa tierra es para ustedes, esa tierra fluye leche y miel. Y en algunos de los pasajes bíblicos después, yo estaba leyendo justamente en los devocionales míos, que estoy leyendo la Biblia, había encontrado una palabra que en un versículo bíblico que Dios le decía al pueblo de Israel, los he puesto en el mejor lugar del mundo. Los he puesto en el mejor lugar del mundo. Entonces, por lo tanto, Dios sabía qué le estaba dando a su pueblo. Le estaba dando el mejor lugar del mundo. Tenían un lugar donde fluía leche y miel, donde los racimos eran gigantescos.
Es una cosa impresionante lo que era esa tierra. Y Dios le dice, yo se la doy a ustedes. Porque la maldad de esa gente ha subido a mi presencia. Se lo prometió por muchos años. Y le dio mucho tiempo a ese pueblo que estaba ahí, en esa tierra que era prometida por Dios al pueblo de Israel, para que salieran o para que abandonaran, digamos, su mal proceder. Pero ellos nunca se arrepintieron. Entonces, pasado el tiempo, Dios dijo, basta. Y dice en alguna parte de la escritura, dice, porque la maldad del amorreo, es decir, de la gente de ahí, de los que estaban en esa parte, dice, subió a mi presencia. Entonces, por lo tanto, palabras más, palabras menos, lo estoy parafraseando. Esa es la idea. La cuestión que Dios entonces dijo, no basta, hasta aquí. Que venga mi pueblo y la posea a esa tierra. Entonces estaban ahí en ese borde para poseer esa tierra. Entonces sucedió esto. Estaban los racionales, como estos 10, pero estaban también los espirituales. ¿Y qué es lo que tenían justamente estos espirituales? Estos le creían a Dios. Y tenían motivo para creerle a Dios. Porque estaban las experiencias de lo que Dios se había hecho en su vida. De cómo Dios lo había libertado. Cómo Dios lo había preservado. Cómo Dios lo trajo hasta ese lugar a tomar la tierra prometida. Por lo tanto, ellos sabían que Dios no miente. Y lo que Dios promete, eso lo cumple. Pasaron los años y Dios lo cumplió. Se lo prometió a Abraham. Y pasaron Abraham, Isaac y Jacob. Y de los hijos de Jacob después fueron justamente a Egipto. Y estuvieron en Egipto y se hizo una nación grande. Fue un pueblo que entró, una familia que entró en Egipto y después salió una gran nación. Y cómo Dios los preservó durante tantos años. Y ahora justamente estaban al borde de poseer lo que Dios le había prometido. Pero ¿qué pasó? Muchos se rebelaron y cayeron en el desierto. La mayoría cayó en el desierto por su rebelión, porque murmuraban contra Dios. Cuando querían pan, Dios le dio pan. Le hizo llover pan del cielo. Después estaban hastiados del pan, quisieron carne, Dios los llenó de codornices. Querían agua, Dios le dio agua en el desierto. Tenían la luz del sol, estaba durante el tiempo del día, que es caluroso y había mucho sol, Dios les mandaba una nube para que lo fuera cubriendo. Y cuando llegaba la noche, que era frío, Dios les mandaba una columna de fuego para que los calentara. Su calzado no se desgastó, su ropa tampoco, durante todo su peregrinar. Entonces, aparte de que los milagros que Dios hizo para poder sacarlos, todas las plagas que mandó a Egipto no les tocó ninguna a ellos. Cuando, por último, los mismos primogénitos de los egipcios murieron y de ellos fueron salvados precisamente por esa sangre que pusieron al dintel de su puerta. Y aún así ahí entonces aflojó el faraón de Egipto y los dejó ir. Y cuando pasaron el río Jordán, venía justamente el faraón con todo su ejército para atraparlos de nuevo. Y el Jordán se cerró, el mar rojo se cerró, perdón. Se cerró el mar rojo y los atrapó todo ahí adentro. Entonces vemos nosotros que Dios le hizo cruzar el mar rojo al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto y Dios los preservó después con el mismo mar para que los egipcios no los siguieran. Entonces ellos tenían milagros por todos lados. Y estos dos, Josué y Caleb, tomaron en cuenta todas estas cosas. Ellos sabían que lo que Dios prometió, Él lo iba a cumplir. Pero fíjense la reacción del pueblo. El capítulo 14 de Números, comenzando el versículo 1, dice: Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud: Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. Fíjese la actitud. Querían morirse, preferían morirse, en vez de enfrentar el peligro, en vez de enfrentar a los que estaban en la tierra prometida. Fíjese la locura, cómo es la locura humana.
que con tal de no obedecer a Dios prefieren morirse. Sigo adelante. El versículo 3 dice, ¿por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Fíjese qué es lo que es la locura de la incredulidad. Preferían morir en el desierto, preferían morir en Egipto, pero no obedecer a Dios de tomar la tierra prometida, de no obedecer a Dios y confiar en las promesas de Dios. Si al final, si iban a morir a espada, ¿por qué no probaban entrar en la tierra prometida? ¿Te parece un razonamiento que podíamos hacer? Pero Dios le había mostrado que Él era fiable, de que Dios cumple las promesas. Le estaba demostrando. Y sin embargo ellos no creían. Al contrario, se habían rebelado también contra Dios. Entonces Moisés y Aarón son los que, ellos sí salieron de Egipto, pero por supuesto murieron antes de entrar a la tierra prometida. Como dije recién, Moisés por esa desobediencia y Aarón también. Se postraron sobre su rostro. Y esta es una linda actitud. Postrarse sobre su rostro, ante el problema, ante las situaciones angustiosas. Poder uno cerrar los ojos un instante, bajar la cabeza, postrarnos en espíritu delante de Dios y decir, Señor, este problema te lo doy en tus manos. Yo no lo puedo resolver. Yo creo en tu palabra, yo creo en tu verdad, pero esto me ha pasado. Esto está por encima de mis posibilidades. Y ellos hicieron eso. Postraron sobre su rostro delante de todos los que habían, y postraron su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Dice, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras. Y esto era una actitud justamente de desagrado, de humillación, rasgar la vestidura, de dolor, de reacción en contra de lo que estaban pasando. Dice, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlo, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Acá vemos nosotros la actitud de dos hombres que confiaron en el Señor. Vayamos, dice, los vamos a comer como pan. Estos que estaban temblando porque se parecían como langosta, este Josué y Caleb dice, los vamos a comer como pan, si Jehová se agradare de nosotros. Como diciendo, dejen de murmurar, adoren a Dios, alaben a Dios, y va a ser esto un triunfo. Pero lejos de hacer eso, al contrario, quisieron después apedrearlo. Pero ellos confiaban en el Señor. Los vamos a comer como pan, por una simple razón, porque ya el poder de Dios no estaba sobre esos pueblos. Dios los había ya desprotegido, ya se lo había entregado al pueblo de Israel. Y tenemos que entender eso, hermano, que nosotros tenemos que empezar a pensar cómo piensa justamente Dios. Si Dios prometió algo, Dios lo va a cumplir. No hay nadie que pueda impedir el cumplimiento de las cosas de Dios. Entonces, si Dios me ha prometido algo que está en su palabra, Él va a ser fiel para cumplirlo. Pero me gusta justamente porque la palabra dice también
que nosotros podemos derribar todo argumento, toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios, cuando nuestra obediencia sea perfecta. Entonces, nuestra tarea es obedecer a Dios, como lo hizo Caleb y Josué. Obedecieron a Dios, le creyeron a Dios. Y entonces, por lo tanto, ellos estaban en condiciones de enfrentar las situaciones, como así lo hicieron. Y por supuesto que entraron en la tierra prometida. Y hubo algunos incidentes, que podría ser tema de otro momento, pero lo que quiero rescatar es esto, que ya Caleb, viejito, le dice a Josué: Moisés me prometió el monte Hebrón, y tal era mi fuerza antes, lo es ahora. Por tanto, dame ese monte. Era donde estaban los gigantes, donde estaban los anaseos. Y ya este hombre ya era un hombre de como de 80 y pico de años. Pero dice, tal era mi fuerza, como en aquel entonces cuando me prometió Moisés cuando tenía 40 años. Tal era mi fuerza, es la hora de ahora también, dame ese monte. Y lo conquistó. Y no solamente conquistó, sino que se lo dio también a sus descendientes, porque era un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre realmente que le creyó a Dios y creyó en las promesas de Dios. Entonces, si volvemos a nuestro tiempo, en este tiempo, ¿no nos pasa algo parecido? Que creemos más en nuestro razonamiento, en nuestro raciocinio, en lo que dice la multitud. Acá había 10 contra 2. 10 contra 2. 10 decían que no y 2 dijeron no. Es sí, porque Dios lo dijo. Y actualmente nos dejamos llevar muchas veces por la multitud. Inclusive vamos a la iglesia grande porque hay multitud. No importa lo que prediquen, no importa qué doctrina tengan, no importa el testimonio de quienes nos predican, pero vamos a esos lugares porque hay mucha gente. Porque dice, si la gente va por algo es sí, puede ser por algo es, puede ser porque no tienen exigencia de santidad, puede ser porque les conviene por distintos motivos, porque justamente van a escuchar lo que ellos quieren escuchar, no escuchar para cambiar, sino escuchar lo que ellos quieren escuchar. Si hubiesen sido estos dos, Moisés, Josué y Caleb, le hubiesen dicho, no, no entremos en esa tierra, porque hay gigantes, es tremendo eso, no entremos. Todo el mundo lo hubiese aplaudido. Toda esa multitud que quería apedrearlo lo hubiese aplaudido. Pero ellos dijeron, no, Dios nos dijo que fluye leche y miel, y es cierto. Y si ahora Dios está con nosotros, no está más con ellos, nos va a dar todo eso. Y eso es lo que tenemos que confiar, la promesa de Dios. ¿Qué dice Dios en su palabra? Dios no se va a volver atrás, por más que parezca imposible para el razonamiento humano, por más que parezca imposible por la gente que no hace la voluntad de Dios, pero yo lo voy a hacer, porque esto me trae bendición aunque me cueste. Dice la palabra de Dios que el camino es angosto, que la puerta para entrar es angosta, el camino es angosto. No nos prometió el Señor un camino de rosa. No me prometió el Señor un camino de dificultades, de problemas, de persecuciones, de angustia. Nos prometió un camino que poco lo quieren tomar. Pero es el camino que me conduce a la salvación. Es el camino que me conduce a glorificar a Dios. Es el camino del cual Dios se glorifica cuando nosotros tomamos la decisión de seguirlo a Él. Entonces nuestra confianza, ¿dónde está? ¿En la mayoría? ¿O nuestra confianza está en Dios? Es algo que tenemos que pensarlo. El Señor cotidianamente nos muestra su poder, nos muestra que tiene razón, nos muestra de que Él es Dios, nos muestra de que nos ama, nos muestra que quiere lo mejor para nuestras vidas, todos los días. Pero muchas veces nos vamos a donde está la mayoría, nos vamos por el camino ancho, nos vamos a donde van todos y dejamos de creerle a Dios, dejamos de confiar en Dios y nos unimos
en un solo grito, y aquellos que creen en Dios los tomamos a veces por tontos, los tomamos por tantas cosas, pero están confiando en Dios y queremos apedrearlo, lo apedreamos con nuestra lengua. Entonces no es así. Tomemos las decisiones en base a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestra guía. Ahí es Dios hablándonos. Es allá donde nos dice el Señor que luchemos, que Él nos va a dar la tierra, nuestra propia tierra prometida. Nuestro carácter va a ser domado, nuestros impulsos van a ser domados en la medida que obedezcamos al Señor, la misma medida que obedecemos al Señor. Entonces comencemos a poner nuestra obediencia, esforzarnos en nuestra obediencia, sabiendo que si nosotros decidimos obedecerle, el Señor nos da la fuerza necesaria para batallar contra todas las huestes del enemigo. Puede haber gigantes en nuestras vidas, puede haber algún vicio, algún temperamento, algún carácter que nos es duro para domar. Todo lo tenemos. Todos hemos tenido gigantes y en una de esas podemos seguir teniendo todavía algún gigante. Pero en Cristo está la fuerza. Él nos prometió esa tierra. Él nos prometió que nos va a moldear conforme a su imagen y semejanza. Tenemos que seguir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, en la obediencia a la palabra de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Esa es nuestra tierra prometida. Parecernos al Señor Jesucristo, a la estatura de Jesucristo. En este crecimiento, en la obediencia, vamos a llegar a este crecimiento del cual está en su palabra, su promesa. Entonces, por lo tanto, hermanos queridos, obedezcamos lo que dice la Biblia, consagremos nuestra vida al Señor, trabajemos normalmente a donde estamos trabajando y agrademos en todo al Señor, porque el Señor trabaja a través de nosotros, de aquellos que somos sus siervos. Todo lo que hacemos sea para la gloria de Dios, sea de palabra o de hecho, todo que sea para la gloria de Dios. Pensémoslo. El Señor es fiel y Él merece toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Él merece ser obedecido. Y nosotros somos sus hijos y Dios nos llamó a la obediencia de su palabra.